lo vamos a grabar, así que no quiera aparecer en la grabación, pues no hay problema. Si os parece, esperamos un minuto más y empezamos. Bueno, pues ahora ya, perdón, ahora ya sí, vamos a empezar. Bueno, pues muy buenas tardes, encantado, pues saludo a todo el mundo. Somos muchos participantes en esta presentación de Secretos de tu Cerebro. En nombre de Editorial Kairos os agradezco, yo tuteo a todo el mundo, perdonad esta cercanía, a pesar de la, de la distancia virtual, os tutearé, pues en nombre de la editorial, agradeceros a todos vuestra participación en esta presentación que se debería haber hecho hoy mismo en una librería, pero evidentemente las circunstancias obligan a estos nuevos formatos. Espero que todo el mundo se encuentre bien de salud en esta situación tan compleja y difícil en la cual nos encontramos, y vuelvo a repetir un poco, porque no lo escuchó, lo que decíamos al principio. Todo el mundo ha entrado con el audio apagado, para que no se cree aquí un caos de interferencias y de preguntas. Y el vídeo, quien lo quiera mantener abierto, pues ahí está abierto, pero entonces aparecerá en la grabación que estamos haciendo. Quien prefiera no estar presente o que no se vea su imagen, pues debería apagar el vídeo y entonces no hay ningún problema. Insisto también, al final, o alguien quiera hacer algún comentario, en el chat se puede escribir alguna cosa y al final estableceremos un pequeño diálogo. También quiero agradecer a todo el equipo de Editorial Kairos. Esta es nuestra primera presentación vía Zoom online. Todavía no lo tenemos muy por la mano, creo que nadie lo tiene muy por la mano, estamos aprendiendo todos. Pero a todo el equipo de Kairos y a las personas que están ahí detrás también les quiero agradecer su participación. El Zoom tiene también sus ventajas, tiene el inconveniente de que esa calidez que solíamos tener con las presentaciones directas y esa cercanía y esa proximidad la perdemos, pero en cambio nos permite que muchas gentes de distintas partes del globo participen de este evento, cosa que de otra manera no habría sido posible. Quizás más adelante, ya lo hablaremos con las autoras, quizás más adelante podríamos retomar la idea de hacer la presentación presencial, si las cosas mejoran, esperemos que sí, y quizás pasado el verano pues proyectemos a hacer una presentación presencial. Yo voy a presentar muy brevemente y concisamente, no voy a extenderme en los currículums de las 4 personas que van a hablar, a quienes agradezco muchísimo la participación. En primer lugar, a Pere Estupiñán, que es quien va a hablar en primer lugar. Él es autor del prólogo, Pere, del libro. Por lo tanto, doblemente agradecidos por su colaboración, no solo en la presentación, sino en la participación del libro. También él es un conocido conferenciante y un gran divulgador científico, y muchísima gente lo conoce por su programa de televisión, me parece que en Televisión Española, ¿no? En Radio Televisión Española, El cazador de cerebros, de Televisión Española. También es escritor, ha escrito distintos libros, como El ladrón de cerebros, y otro que yo no conocía, Sexo al cuadrado, la ciencia del sexo. Por lo tanto, gracias, Pere. Para quien quiera más información, su web perestupiñán.com. Estupiñán, la ñ a la catalana, NY. Luego voy a presentar a Gemma Sala. Lo estoy diciendo por el orden de intervención. Gemma es autora del libro y le tengo que agradecer doblemente, no solo evidentemente su participación, sino el haber confiado en Kairos, Gemma y Alexia, las dos autoras, que además el trato con ellas
ha sido y es exquisito. Yo lo tengo que decir, ¿eh? Como editor no siempre es fácil tratar con autores. ¿Eh? Y a veces hay cada autor que nos da muchos dolores de cabeza. Con ellos, con ellas ha sido un placer, está siendo un lujo. Colaborar con ellas, por lo tanto, Gemma, Alexia, que luego la presentaré, os transmito mi agradecimiento en nombre de Kairos. Gemma es licenciada en Psicología Clínica, también realizó estudios de cine, por lo tanto tiene una carrera bastante curiosa. Es coach certificada, porque ahora hay mucho intrusismo dentro del sector del coaching, y ella no voy aquí a decir todas las acreditaciones, pero es coach certificada y ella enseña neurociencias, neurocoaching y neuroliderazgo. De hecho, creo que este viernes empieza un taller, lo digo ya, aprovecho el tema para darte publicidad, un taller práctico de neurofelicidad. Quien se interese, gemmasalaconsulting.com. Allí encontrará gemmasalaconsulting.com. Bueno, pues Gemma también ya la he presentado. Luego también participará, aunque brevemente, Edu Couchet, Eduardo Couchet, que él ha sido, él es diseñador gráfico, es ilustrador y es el autor. No había enseñado yo todavía el libro aquí, de la portada, está tan llamativa con este color, que ahí en las librerías es el que más destaca. Lástima que estén cerradas. Pues mil gracias, Edu, también un placer trabajar contigo. Él se intercalará entre las dos autoras y también hará su contribución. Y finalmente presento a Alexia, Alexia de la Morena, coautora junto a Gemma. Y ella también tiene un currículum muy extenso que yo voy a abreviar. Es doctora en neurociencias aplicadas, es licenciada en neuropsicología, licenciada en periodismo también, es profesora en escuelas de negocios y en universidades, coautora de otro libro también, Liderazgo Intuitivo. Para más información, alexiadelamorena.com. Por lo tanto, como veis, estamos con dos autoras muy cualificadas, no son parvenus a este tema. Yo lo siento, como soy el editor, voy aquí a compartir, para que se vea mucho mejor, la portada del libro Gemma Salagrao, Alexia de la Morena, Secretos de tu cerebro, claves para la neurofelicidad y el neurocoaching. Antes de darles la entrada, sí, y después de haber compartido la cubierta, sí tengo que comentar, claro, en este tipo de presentaciones donde ahora ya no se puede comprar in situ el libro y que lo firmen las autoras, pero sí se puede comprar el libro en papel o en versión digital, lo tenemos en los dos formatos, en ebook o en papel, en cualquier librería, que ahora están a punto de abrir. Y si a alguien se le hace cuesta arriba o no, pues en la web de Kairos evidentemente se puede comprar. Y yo no voy a dejar mi minuto de gloria para compartiros la web de Kairos. Esta, a ver, vamos a ver. Pues no sé qué he hecho yo aquí ahora en la cubierta. Vale, vais aquí. Secretos de tu cerebro. Tan sencillo como, supongo que vais viendo mi ratón, añadir a la cesta en impreso o añadir a la cesta en digital. Pues yo lo añado a la cesta y ya está. Aquí está en mi cesta el Secretos de tu cerebro en papel. Y si alguien lo quiere en digital, pues lo tiene en ebook aquí. Pues bueno, así ya veis cómo se compra. Muy sencillo en la web de Kairos o si no, insisto, en vuestra librería habitual. Yo ya no me voy a extender más porque aquí quien tiene que hablar espera el presentador y Edu también y sobre todo las autoras y así luego podemos tener 10 minutos de interacción con vosotros vía chat. Por lo tanto, muchas gracias de nuevo en nombre de Kairos y cedo la palabra a Pere Estupiñán y él mismo puede poner su audio en marcha para que lo podáis escuchar y yo silencio el mío. Gracias. Bueno, vamos a hacer aplausos. Aplausos virtuales, como se hace ahora.
Espera, no te escuchamos, tienes que poner el audio o quizás te lo tenemos que poner nosotros, ¿eh? A ver si desde atrás, Jill, le podemos poner Vale. a... Vale, Vale, sí, sí, sí. No podía hacerlo solo, me salía en la perdón. pantallita que el host tenía que hacerlo, pero ya está solucionado. Nada, pues yo también seré muy breve porque aquí las verdaderas protagonistas son Gemma y Alexia y primero muchas gracias. Gracias a ellas por pedirme un prólogo. Cuando te piden un prólogo dices, ostras, esto me quita un poco de tiempo, pero te hace mucha ilusión que alguien que va a dedicar tantísimo tiempo escribiendo un libro quiere que las primeras palabras que el lector lea sean las tuyas, es un honor. O sea, yo publicaré un libro dentro de, quién sabe, unas semanas a lo mejor, y también tiene un prólogo y yo sé la ilusión bueno, la responsabilidad que es pedirle un prólogo a alguien, entonces yo se lo agradezco muchísimo y a la editorial por la invitación y por la fluidez que has... Todo fantástico, ¿no? Entonces yo, a Gemma no la conocía en persona todavía, a Alexia sí, hemos pasado largas horas hablando sobre lo que yo creo que es la fortaleza de este libro, ¿no? Me explico. Yo represento, digamos, a la ciencia más clásica, más convencional, o a la divulgación científica más convencional, más de laboratorio, que es la de explicar qué hacen los científicos. ¿Vale? Los científicos investigan sus cosas, cosas del cerebro, cosas de la microbiología, cosas ahora de la COVID, y los divulgadores científicos lo transmiten. Pero las preguntas que se hacen los científicos no siempre son las preguntas que se hacen las personas o las empresas o la sociedad en general, incluso los políticos, porque los científicos a veces tienen una visión un poco académica de su disciplina. Ellos quieren generar conocimiento y el conocimiento que para ellos es relevante. Pero de nuevo, y esto, insisto, es lo que consigue este libro, quizás no están interesados en otros conocimientos que serían más prácticos para, como he dicho, políticos, personas, empresas. Y yo creo que esto es lo que busca, por lo que conozco del trabajo directo de Alexia y de este libro, es lo que busca esta disciplina, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué de la ciencia me sirve para responder las preguntas o mejorar las cosas que yo quiero mejorar? No es fácil porque al final aquí hay siempre un dilema. La ciencia es muy buena generalizando, sacando estadísticas y diciendo el 80% de personas tal, vale. No es tan buena individualizando. ¿Vale? Y esto es, de nuevo, lo que Gemma como psicóloga clínica lo sabe. O sea, ella se basará su práctica psicológica en conocimiento científico, pero cuando le llega a una persona, quién sabe si es de este 80% o es de este 20%. Allí hay un arte de interpretar la ciencia para individualizar de nuevo en cada persona o cada empresa. Luego, también dentro de lo que es la visión científica de la neurociencia, claro, por lógica, trabaja mucho en mejorar problemas, solucionar problemas, digamos, ¿vale? En medicina, en enfermedades, ¿vale? En cuando algo falla, cómo lo devuelvo a la normalidad. Pero no ha sido hasta hace poco su función de mejorar la normalidad, es decir, de plantearse ya no cómo puedo curar la depresión y volver a la normalidad a alguien que esté excesivamente triste, sino cómo puedo coger a una persona normal, que esté bien y preocuparme de mejorar su estado, de hacerla más feliz, ¿vale? Y esto, la ciencia empieza a ir en esta dirección y la interpretación que hacen los expertos como Gemma y Alexia de esto, yo creo que es muy relevante, por lo que digo, porque la ciencia está coja o sea, yo soy un fan de la ciencia, pero está coja en dar estos pasos de cercanía hacia la sociedad. Siempre decimos que ciencia y sociedad tienen que estar más cerca y lo que pide la ciencia es que la sociedad venga a ella. Y yo a la ciencia siempre le pido que ella también vaya a la sociedad, ¿vale? Y que se preocupe no solo por sus preguntas académicas, sino también por las preguntas reales que tienen personas, empresas, políticos, ayuntamientos, etcétera, ¿no? En mi prólogo
Alexia me planteaba, porque creo que había visto un capítulo del Cazador de Cerebros donde hablábamos de la felicidad y me planteaba enfocarlo en esto, ¿no? Y en el capítulo, resumo rápidamente mi prólogo y ya os dejo hablar, íbamos a Dinamarca, porque en Dinamarca hay el Instituto de la Felicidad y son unos investigadores de diferentes disciplinas, hay psicólogos, hay economistas, bueno, había un español que era físico, que es el que trabaja en temas de Big Data y es el que analiza todos los datos que les llega, y son muy buenos en el planteamiento inicial, es decir, qué condiciones de Dinamarca hacen que los daneses y los noruegos sean siempre líderes en los índices de felicidad, ¿no? Y este trabajo inicial es lo que les dio una repercusión internacional y todo eso. Pero lo interesante era, de nuevo, que ellos cuando hacían estos análisis, pues eran capaces de decirte, mira, tener un hijo incrementa la felicidad en tanto al 75% de las personas. Ya, pero ¿quién te dice si tú serás parte de este 75 o del resto del 25, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, eso no nos preocupa, nos hacemos como científicos, damos este marco general, pero luego hacemos trabajos individualizados para aplicar esto ya no a personas, sino a empresas. Y nos llevaron a una empresa que se llamaba Balcon, que es lo que relato en el prólogo, que esa empresa se planteó, yo quiero ser la empresa más feliz del país más feliz del mundo. Mis empleados se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener a mis empleados más felices? Y claro, la lógica te dice, bueno, pues les subes el sueldo o les acortas los horarios. No, porque el cerebro al final no funciona de esta manera. Habrá intervenciones menos sospechadas que pudieran tener un efecto mayor. Y esto es lo que estaban implementando, pero aquí es la punta científica es esto, ¿eh? Es decir, hacían unas intervenciones y luego medían la felicidad con encuestas y con sus sistemas así más estandarizados, medían con el tiempo el grado de felicidad de sus trabajadores y así podían hacer una toma de decisiones empírica, es decir, basada en evidencias. Y yo creo que esto es lo que transmití en el prólogo, pero es un poco, de nuevo, la idea que yo creo que recoge este libro. Es decir, vale, la ciencia nos da una información, pero ¿cómo la podemos utilizar para responder las preguntas que la gente, las empresas, los políticos se plantean? Y luego cómo, bueno, llegar a individualizar dentro de las posibilidades de cada uno, a aplicárselo a sí mismo, ¿no? Y nada, pues a mí me ha gustado mucho participar, me ha gustado mucho el libro, con la gran compañía de Alexia y Gemma, y espero que sea útil a mucha gente y muchas instituciones, y nada, ya os doy paso. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Pera. Me silencio. Muchísimas gracias. Yo le voy a dar por tu intervención, por tu participación de nuevo. Le voy a dar paso a Gemma. Creo que le tengo que... Ya está, sí. Ya está, ¿eh? Pues ahora, Gemma, es tu turno. Vale. Pues buenas tardes a todos, molt bona tarda, molt benvinguts a tots. Es un auténtico placer y un poco surrealista a la vez tener esta experiencia después de tanto tiempo trabajando en este libro. Y bueno, quería empezar recordando que hemos mantenido el día, la fecha que habíamos puesto con la editorial, que era el 12 de mayo a las 7 de la tarde. Lo que pasa es que lo teníamos que hacer en la Casa del Libro, en la Rambla Cataluña, que tiene una sala enorme, una pecera preciosa, y yo me había imaginado pues pudiendo saludar, abrazar a la gente que viniera, firmando libros, evidentemente. Bueno, no ha sido así, pero es fantástico. Por otro lado, que nos hayamos conectado de esta manera y que haya esta gran comunidad virtual. Estoy bastante flipada. Ahora mismo hay 145 personas, no está nada mal. Muchísimas gracias a todos. Y la ventaja de haberlo hecho así virtual es que tenemos gente de muchos sitios, de muchos pueblos, ciudades, no solo de Cataluña, de España y de otros puntos de la geografía. De hecho, os invito a que pongáis desde dónde, en el chat, desde dónde os conectáis. Por favor, si alguien ha dicho Barcelona, no lo repitáis, no hace falta. Pero si salen sitios, pueblos, ciudades,
capitales del mundo, donde estéis, Madrid, París, Valencia, qué guay, fijaros, Tarragona, eso es genial. Eso nos lo permite el virtual, ¿no? Y Cáceres, fantástico, Calaf, molt bé, Monterrey, México, Chinchón, Amer, Granada, eso es una maravilla, esto es lo que nos permite el virtual. Bueno, en primer lugar quería agradecer a las personas del equipo del libro, empezando por mi coautora, por Alexia La Morena. Nos ha unido la psicología, nos ha unido las neurociencias y hemos co-creado este libro. Si lo hubiera escrito yo sola sería otro, o ella sola sería otro, así que es una obra conjunta. Ha sido muy bonito también trabajar con Edu Couché, que nos ha hecho todas y cada una de las gráficas, ilustraciones y la cubierta del libro, como ya ha dicho Agustín. Y gracias, Pera, por tu fantástico prólogo, es muy inspiracional. Y, cómo no, nuestro padrino, Agustí Paniker, yo creo que no podríamos tener un mejor padrino. Es un placer también trabajar con él. Fijaros, siempre ríe, es un placer. Siempre ríe, se me encanta. Y la verdad es que, además, la editorial Kairos, que dirige Agustí, tiene un equipazo de gente súper profesional, muy amable y muy, muy, muy eficaz. Así que, bueno, eso es una de las primeras cosas que se ha obtenido de publicar un libro, ¿no? Conocer a estas personas maravillosas. Siguen enviando lugares desde donde se han conectado, Victoria, Tijuana, México, qué maravilla. Aprovecho para darle un besito a mi mamá, le he prometido, Mara, un patunet, t'estimo molt, que lo diría, ya lo he dicho. Y después de esto quería compartir que realmente cuál ha sido el motor de escribir este libro. Creo que todo libro empieza con una pasión, ¿no? Hay una pasión que nos mueve a escribirlo y es la idea de que el cerebro es un órgano maravilloso y es un órgano que es entrenable. Entonces yo empecé dando unos programas en neurociencias aplicadas para profesionales y a la gente le gustaba mucho y incluso alguno me lo dijo de hacer un libro y al final pensé, oye, ¿por qué no hago un libro pues dirigido para todo el público? Al fin y al cabo, pues todos tenemos un cerebro y somos entes psicológicos que buscamos, como antes nos decía Pera, estando bien, poder estar incluso mejor. Evidentemente el cerebro es de una complejidad enorme, enorme, enorme. Os quería compartir esto. ¿Se ve bien? ¿O quizás ampliado mejor? A ver, ¿ahí? Sí, vale. Supongo que estamos viendo lo mismo, ¿no? Sí. Sí, vale. Se dice que en el cerebro tenemos 100 billones de neuronas. Es una barbaridad. Y para que nos hagamos la idea de lo que esto significa, pues en la galaxia hay 400 billones de estrellas, ¿no? O sea que es muy complejo y es muy complejo su estudio. Pero cuando hablo de que el cerebro es entrenable, me refiero a que existe la neuroplasticidad y la neurogénesis, que son dos ideas muy centrales del libro. Yo me acuerdo cuando estudiaba psicología hace ya muchos años, no hace falta concretar, pero hace muchos años, estudiábamos un poco estas cosas y el cerebro, por supuesto, y nos decían que una vez que el cerebro ya se había desarrollado, ya era un adulto, sobre los 25 años, pues solo perdíamos neuronas, ¿no? Las neuronas se nos iban muriendo y ya está. Bueno, ahora sabemos que eso no es verdad, porque existe lo que llamamos la neurogénesis. ¿Vale? Entonces, yo quería hablaros de estas ratitas, es como muchos storytellings de las investigaciones va de ratitas. Y fijaros, en el lado izquierdo pusieron una ratita en una jaula con muy pocos estímulos, simplemente la alimentaban y ya está. En la jaula de la derecha podemos ver que había pusieron una ratita aquí la vemos, pues, bueno, leyendo no, pero esta es una ilustración muy simpática que hizo Edu para el libro, pero tenía ruedas, tenía unas piscinas dentro de la jaula, tenía que subir, bajar,
tenía una serie de dificultades, ¿no? Después, posteriormente, cuando se observó el cerebro de una y de la otra, se podía ver claramente como el cerebro de una ratita con un entorno pobre, pues tenía muchas menos neuronas y menos conexiones. En cambio, con un entorno enriquecido como la otra ratita, había muchas más neuronas y muchas más conexiones. Así que, si lo pensamos, ¿no? ¿No es cierto que cuando estamos estimulados nos sentimos más vivos? Está mucho más viva la ratita a la derecha. Eso es un ejemplo de lo que significa neurogénesis, nacimiento de nuevas neuronas, y la neuroplasticidad, ¿no? Es esa capacidad de crear nuevas conexiones y nuevas rutas neurales que existe a lo largo de toda la vida de la persona, hasta el final de los días. Otro experimento que explicamos en el libro y que yo lo he escogido para hoy porque quería hablaros de la importancia de la atención. Y eso es algo que podemos gestionar, dónde ponemos la atención. Y eso es un test, el Marshmallow Test, que se hizo hace muchísimos años. Es un clásico este estudio, estoy segura que muchos lo conocéis igual, los psicólogos y así, que se hizo en la Stanford University y consistía en el departamento de psicología, el psicólogo Mitchell, ponían en una habitación un niño o una niña solos, estaban solos y sin ningún otro input, ni juguetes, ni pinturas, ni nada, ¿no? Y los dejaban con este marshmallow delante. Un marshmallow, como dicen en Estados Unidos, es una nube, aquí le diríamos una nube, una gominola de estas, ¿no? Entonces el investigador le decía, oye, yo me voy, vengo en un rato, y se iba 15 minutos, y le decía, si no te comes el marshmallow, cuando vuelva te doy 2. ¡Wow! ¿Sabéis lo que es esto? Para un niño de 4 o 5 años es brutal. Y ese test se le llamó el retraso de la gratificación, porque tenían que retrasar esa gratificación de tener un segundo marshmallow si no se lo comían en esos 15 minutos hasta que volvía el investigador. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque, bueno, en el libro explicamos más y los resultados, etcétera, ¿no? Pero una cosa que se observó es que los niños que aguantaron esos 15 minutos para conseguir este segundo marshmallow habían gestionado su atención. Es decir, como este niño, por ejemplo, que vemos en el dibujo, cerraban los ojos, o se ponían así, o se iban y saltaban por la habitación. Es decir, redirigían esa atención. Y eso es fundamental, fundamental, porque allí donde tengo mi atención, pues voy a tener determinados pensamientos y voy a tener determinadas emociones. Por ejemplo, yo antes al inicio os explicaba que yo me había hecho la idea pues que haríamos la presentación en esa bonita sala, ¿no, Agustí? En la Casa del Libro y tal. Si uno se queda atrapado en ese pensamiento, lo que quiere decir es que el pensamiento no es tan inocente, porque ese pensamiento activa el sistema límbico y va a activar determinadas emociones. Entonces, si yo me hubiera quedado ahí, quizás me hubiera quedado en el enfado, en la frustración y tal. Si yo redirijo mi atención a, oye, hay otra posibilidad, lo podemos hacer virtual, eso desemboca a otras emociones, ilusión, ganas, alegría. Y esto se siente y se siente en el cuerpo también, porque las emociones tienen un impacto en muchos órganos de nuestro cuerpo, en el corazón, en los intestinos, en los químicos que van a la sangre, en los químicos que generamos en nuestro cerebro. Por eso digo que la atención es fundamental, porque la atención va a generar también determinados pensamientos. Y hay estados anímicos, cuando uno está muy hundido, que incluso pueden llegar a matar neuronas que son claves para la memoria o para hacer nuevos aprendizajes, ¿no? Por eso digo que el pensamiento no es una cosa tan inocente y que deberíamos practicar más lo que en psicología se llama la metacognición, pensar sobre cómo pienso.
Entonces, ahora se ve mejor, ¿no? No sé qué he Sí. hecho. Pantalla completa. Vale, vale, se ve mejor, vale. Em, el otro día estaba viendo las noticias y era el primer día que, para los que igual no conocéis Barcelona, aquí en Barcelona tenemos mar, el Mediterráneo, y era el primer día que habían dejado ir a los, a los nadadores no profesionales, digamos, a bañarse al mar. Entonces fueron los reporteros a preguntarles y la verdad es que la cara de felicidad que tenían era absolutamente impresionante, porque lo que pasa cuando hacemos claro, llevaban dos meses, ¿no?, que llevamos aquí confinados, evidentemente con muchas ganas de entrar en el mar. Entonces lo que pasa es que cuando hacemos deporte, cuando hacemos ejercicio físico, por ejemplo, y además hay placer haciéndolo, se liberan una serie de sustancias en el cerebro, como la serotonina, que nos hace sentir bien, las endorfinas, que también se les llaman analgésicos naturales, o el BDNF, que el BDNF es el Brain Derived Neurotrophic Factor, quiere decir, es algo muy importante porque promueve que haya mayores conexiones neurales, que es lo que acabamos de ver con las ratitas, y promueve la neurogénesis. Y para eso, a ver si puedo pasar de diapo, sí, ahí. Es fundamental el hipocampo. He encontrado este hipocampo tan chulo. El hipocampo sería esta parte roja que vemos dentro del cerebro, ¿vale? Y que tiene forma de caballito de mar, por eso ponemos esta imagen, ¿vale? Y que resulta muy importante porque es donde emigran las nuevas neuronas que generamos, ¿vale? Y que derivan de células madre, y que esto es muy importante para estar a full, ¿no?, con nuestro cerebro. Bueno, en el libro Secretos de tu cerebro hablamos de este tipo de cosas y de muchas más. Hay información sobre cómo reentrenar y estimular nuestro cerebro. Al final, ¿para qué? Pues para tener una vida más equilibrada, una vida más plena, una vida más feliz, una vida que incluso estando bien podemos estar mejor, ¿no? En el libro también hay muchos ejercicios, hay muchos tips de este estilo, y está escrito pues bajo el paraguas de la psicología positiva, las neurociencias y el coaching. Como os voy a mostrar ahora, ¿no?, un curso que estoy lanzando, Neurofelicidad, ¿no? Pero no es un poco naif, ahora tenemos que pensar en positivo, con todo lo que está pasando. Pues sinceramente, yo creo que justamente es más necesario que nunca, porque un cerebro feliz, un cerebro equilibrado, si lo observamos en una resonancia magnética, por ejemplo, se ve que hay muchas zonas activas, y eso nos ayuda pues a tomar mejores decisiones, a estar más dispuestos a colaborar con los otros y a estar más creativos. Y yo creo que a eso, ahora que nos tenemos que reinventar bastante, es súper importante. Y para ir acabando, quería compartir un par de datos de por qué me parece que es importante, ¿no?, importantísimo trabajar en pos de estar en positivo. Y es que aquí en España, concretamente, el 25% de la población toma algún tipo de antidepresivo o ansiolítico. Me parece que es una cifra muy alta. Y el 60% de las consultas a atención primaria son como consecuencia del estrés. En el libro tenemos todo un capítulo dedicado a esto, es muy importante. Yo trabajo no solo, pero en parte con directivos, y algunos están auténticamente instalados en un estrés crónico, y lo que trabajamos es cómo buscar estos momentos de micro desconexión, yo diría, pues para
para desescalar, ¿no? el estrés. Así que todo esto que ahora sabemos, lo que nos ha interesado a Alexia y a mí ha sido sobre todo dar esta parte práctica, pero bien respaldada por las neurociencias. Y por último, pues daros a conocer este curso, que si a alguien le apetece, explorar qué le hace feliz y cómo puede ser un poquito más feliz desde una perspectiva de las neurociencias, pues empezamos este viernes. Me podéis contactar aquí en mi correo, por WhatsApp, como queráis. Es un curso que será dinámico, porque el Zoom también nos permite hacer microgrupos y, bueno, hay un montón de posibilidades. En este curso podrás darte tiempo y espacio para descubrir qué es para ti la felicidad, y no solo eso, sino que podrás tener más control sobre el funcionamiento de tu cerebro y cómo activar más esa neurogénesis, esa neuroplasticidad. Y en definitiva, la idea es que tus niveles de felicidad puedan incrementar un poquito, encontrando esos momentos de flow en tu vida. Y nada más, recordar que tenemos este tesoro maravilloso que es el cerebro, y que podemos convertirnos en aliados para diseñar nuestra propia filosofía de la felicidad, y que la ciencia ahora respalda. Muchas gracias. A ver, Gemma, dejamos de compartir pantalla. Ahí voy. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma. Ahora es el turno de Edu. Edu se va a intercalar entre las dos autoras. Es el ilustrador del libro, diseñador gráfico y portadista. Por lo tanto, Edu, cuando quieras. Buenas tardes. Primero de todo, me gustaría dar las gracias a Gemma, sobre todo por haber podido formar parte de este fantástico proyecto del libro, que, bueno, como todo en la vida, apareció sin esperártelo y sin planteamiento previo. Yo, como ilustrador, diseñador gráfico, a veces escribo, compongo música, me encanta la fotografía, en fin, artista creativo. Toda la vida ha sido mi pasión el entender el cómo funciona la percepción humana, cómo construimos a través de nuestras percepciones la realidad del mundo exterior. Y es por eso que nunca he podido resistirme a tener siempre un pie dentro del universo de los misterios, tanto de la neurociencia y la neuropsicología, sobre todo porque incluso desde que he evolucionado en mi oficio, ahora en estos momentos, aparte de diseñador gráfico, ilustrador y todo eso, estoy trabajando como una faceta que es fascinante, que no existía hasta hace muy pocos años, que es diseñador de usabilidad, de experiencias de usuario, que básicamente se basa en cómo diseñar interfaces de usuario, lo que ahora entendemos como la pantalla de ordenador, el Zoom, el móvil. Y claro, cuando diseñamos esto, nos hemos de basar enteramente bajo los criterios de cómo funciona la mente humana, cómo entiende la percepción del universo, cómo entiende el funcionamiento de todo su entorno. Y entonces es mucho más interesante el hecho de que desde que estoy puesto a trabajar en estas disciplinas he basado la mayoría de mis trabajos y estudios en los principios de la Gestalt, que por si alguien no la conoce, la Gestalt es una, aparte de más modernamente, que es una serie de disciplinas de meditación y todo esto, pero como yo me baso en la que a principios del siglo XX un grupo de científicos, de psicólogos alemanes estudiaron el por qué la percepción humana visual
y el efecto cognitivo de cuando recibimos inputs de imágenes, de objetos y cómo concebimos el todo, el global del mundo, no a través de elementos separados, sino a través del todo. Y esto es como básicamente hoy en día se está aplicando a la hora de utilizar sobre todo cómo comunicar la máquina, el ordenador, la ciencia, la tecnología con el ser humano. Entonces, el ser humano es el centro y hemos de conectar al humano con la máquina a través de esta interfaz, este lenguaje que nos permitirá trasladar la lógica, la estructura de sin emociones, una máquina con la estructura emocional del hombre. Y es por eso que, claro, siempre he estado apasionado por esto y fue a raíz de que contacté con Gemma, la conocí en un club de oratoria en el cual estamos los dos. Y ella estaba hablando de que estaba interesada en encontrar un ilustrador y, claro, cuando habló de que era un tema de neurociencia, evidentemente es el tema que me apasiona y además, tal como lo explicó, yo ya lo vi todo, lo vi clarísimo, aparte que yo también tengo experiencia en el mundo editorial, he estado trabajando en editoriales, sé cómo funciona el mundo de la impresión, de las artes gráficas, entonces, claro, yo ya lo vi claro, ella me lo comentó, que tenía que ser un libro en blanco y negro, yo dije, alto, vamos a tener que construir un storytelling a través de las imágenes, porque primero vamos a tener que trabajar sobre impresión en blanco y negro, no podemos utilizar colores, bla, bla, bla. Y fue un proceso larguísimo de concepción de ideas, de imágenes, el cómo pueden transmitir ideas complejas a imágenes sencillas, como la de las ratas que he enseñado antes, con un poco de humor, con un poco de personajes, para hacerlo todo más llevadero. Y fue, después de muchos meses de trabajo, arduo trabajo, muchos experimentos, muchas experiencias, que ahora nos encontramos aquí, creo que al cabo de un año, un par de años, que hace que empezamos. Y ya está, simplemente quería aportar eso de que el arte, el hecho de la percepción cognitiva de nuestro entorno, de la belleza, de por qué el rojo nos transmite la sensación de rojez. ¿Qué es la sensación de rojez? O por qué una música de los Beatles nos transmite una sensación, o el olfato nos trae recuerdos, o una obertura de Wagner nos hace estar en un estado alterado de conciencia. Son cosas que están completamente relacionadas con el mundo de la neuropsicología y de la neurociencia. Y hasta aquí no me gustaría hablar más, solamente agradecer otra vez a Gemma y esperar en el futuro poder asistir a más proyectos de esta índole. Y doy paso a Alexia. Muchísimas gracias. Bueno, a mí que me oís, yo sí que aplaudo. Gracias, Edu. Alexia, es tu turno. Creo que ya debes tener el micro en marcha, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Darme un segundo porque voy a compartir la pantalla, que quiero proyectar algo para que lo podamos ver todos, que es más sencillo. Un momento. Mira. Bueno, ahí estás tú, Edu, perfecto. Bueno, pues yo voy a ser muy breve, sobre todo voy a empezar hablando de algunos puntos, algunos protocolos y algunas dinámicas y luego acabaré el evento pues dándoos las gracias a cada uno de vosotros como os merecéis. Básicamente, ¿qué me define? Ser una persona muy curiosa y que cuestiona absolutamente todos los procedimientos. Esa es la razón por la que llegué a la ciencia. Más allá de los títulos que podamos tener todos, etcétera, etcétera, que al final solamente sirven para realmente darnos cuenta si podemos seguir creciendo, porque si no es algo que se queda obsoleto, ¿no? Como cuando te han dado un diploma, ya no vas al gimnasio, se pierde la masa, tanto la masa física como la masa mental. Tenemos que hablar de felicidad. Lo sabemos, las personas más felices duran más años. Y esto, por ejemplo, son algunas de las claves que trabajamos en el libro. También trabajamos con ciertas metodologías. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos damos cuenta que hay que estudiar, como antes nos hablaba muy bien nuestro investigador y divulgador científico, también compañero mío, Pera Estupiñán, al final nos damos cuenta de que
Hay un modelo que habla de entornos PEA y entornos NEA, es decir, Positive Attitude Environment y Negative Attitude Environment, ¿vale? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que nosotros decidimos, es decir, lo sabemos, cosas que están ocurriendo e incluso qué estamos aprendiendo de cada una de las adversidades. Ahora tenemos más claro que nunca que vivimos en una constante incertidumbre. Perfecto. Pero lo que sabemos es que al final, en cada uno de los momentos de esa adversidad, tenemos que aprender a ver los momentos serendipity, esos momentos que realmente es encontrar la felicidad justamente cuando menos te lo esperas, ¿no? ¿Por qué está esto relacionado? Porque tenemos una teoría que se llama sobre todo la teoría del flow, de un psicólogo que se llama Mihalis, imposible de decir bien su apellido, ¿vale? Es Mihalsis, pero lo que viene a decir es que, entre otras cosas, nos habla de que cuando somos felices vamos a acabar siempre sintiendo eso que quizá nos falta en algunas ocasiones, que es esa teoría del flow. Es decir, en ese momento donde cada uno de nosotros, ¿vale?, descubrimos que está pasando el tiempo y, sin embargo, no nos damos para nada cuenta de ese proceso, pero sabemos que somos felices. Por ejemplo, tirarnos en un prado, tirarnos en la playa y ponernos a mirar esas maravillosas nubes, ¿no? Y ver y aprender esas formas. Entonces, al final, ¿qué nos damos cuenta? Que según cómo tú percibes las situaciones de tu vida, así vamos a reaccionar. Sabemos que son principios básicos del estrés, que estamos normalmente en las empresas trabajando, y a nivel personal para ayudar a esas personas. Pero sobre todo, lo que nos damos cuenta es que para alcanzar la teoría del flow tenemos que hablar de dos conceptos. La experiencia óptima de estar en un flujo donde realmente te sientes a gusto, donde realmente estás en un momento de desconexión, donde realmente es un momento donde no te estás juzgando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en emociones muchísimo más positivas que las negativas. Sabemos, y hay muchos estudios científicos que lo avalan, que de repente las emociones, si son negativas, nos producen, digamos, más del 60% de las enfermedades. Si no pensar, hay veces que las enfermedades te tocan y te tocan, y esto es una realidad, sino pensar quiénes son aquellos que más afectados se encuentran por ellas. Entonces, mirad, no sé si aquí lo veis, el libro cuenta muchas teorías, también muchas prácticas, hay ejercicios prácticos y dinámicos, y al final se trata, por ejemplo, de ver aquí, que es un estudio que hizo el Instituto de la Felicidad de Ámsterdam. No sé si podéis ver cómo de repente los cuerpos van cambiando según la temperatura. Fijaros cuál es esta, que es fantástica, no sé si la podéis ver en pantalla, que es happiness, justamente la felicidad. Qué importante es estar aquí, es aprender realmente a tener los baremos suficientes, por ejemplo, para poderlo ver. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que también dicen algunos expertos que hay estudios que dicen que el 33% de las personas, cuando son más felices, ese 33% son más productivas. Bueno, pues vamos a intentar vivir en situaciones, porque hay cosas que no las podemos cambiar, pero otras sí, y aquí, por ejemplo, tenemos bastantes guías y protocolos que realmente ayudan un poco para que sirva de una hoja de ruta. Al final se trata también de que veamos cómo tenemos que diseñar nuestro, por ejemplo, mapa de ruta. Tenemos que hablar de cuáles van a ser nuestras bases y, sobre todo, ver cómo nosotros vamos a tener, sobre todo, un reaprendizaje de pensamientos y hábitos, donde realmente es ahí donde tenemos que romper esas creencias, esos autoengaños, etcétera, etcétera, trabajando con una línea del tiempo y de la felicidad, y muchas veces aprendiendo como con un catalejo, aprendiendo a ver poco a poco el cambio de ese prisma. Entonces, importante, bueno, pues también vamos a trabajar con un plan de acción, y nos habla de cómo generar esos sueños personales. Es decir, nos damos cuenta de que todo esto nos sirve solamente como si fuera una base. Todo lo demás, por supuesto, lo vamos a tener que aprender a hacer nosotros, está claro, pero siempre va a ser mucho más fácil. Entonces, hablando de la teoría del flow, yo os voy a dejar aquí simplemente un artículo que quiero compartir con vosotros porque es apasionante. Además, en el libro hablamos de
un montón de temáticas que os van a encantar, realmente recogemos las más interesantes y simplemente para que lo tengáis aquí porque me interesa. ¿Por qué las personas son creativas? Es algo innato, es parte de esa capacidad humana. Sabemos que existen 1000 teorías, también la tensión creativa, que siempre tenemos que estar ahí, pues eso, al acecho, ¿no? Y como decía Picasso, entre otras, decía que la inspiración siempre te llegue pues justamente trabajando, ¿vale? Pero lo curioso, que es la parte más importante, este es el secreto, chicos. Nos damos cuenta de que las verdaderas personas más creativas, además de porque se lo permiten y no están todo el día juzgándose, se dan cuenta que realmente hay un factor esencial. ¿Qué es? Es justamente la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? El efecto sinestésico, el sentir el placer por el placer. Quiero dejar algo muy claro, ¿vale? Si queréis sacarme en un Twitter, pero realmente es esto, el cuerpo está hecho para el placer. Lo que pasa es que muchas veces no lo permitimos. Mirad qué importante es que nosotros podamos sentir a través de la multisensorialidad, pues tanto para ser mucho más felices como para ser mucho más creativos. Exactamente, el cuerpo está hecho justamente para el placer. Ahí está. Entonces, ¿qué importancia tiene? Si vosotros cerráis un momento los ojos, permitiros cerrar los ojos un momento. Yo voy a estar aquí y es una dinámica en la que cada uno de nosotros vamos a elegir ser felices. Aquí en el libro, más o menos como en el capítulo del Neurohappiness, nos vamos a dar cuenta de que hablamos, pues además de teorías, cosas que sirven, cosas que no sirven, ¿sí? Nos damos cuenta de que hablamos de ciertos ejercicios, que además tenéis un poco de espacio para poder escribir y si no, pues una maravillosa agenda que os va a acompañar siempre con vosotros, pero que al final es hacer un protocolo. ¿Qué va a pasar? Que tenemos que tener en cuenta ciertas dinámicas porque al final la felicidad es un estado de vida. Pensar qué son las 3 cosas más importantes para vosotros. ¿Qué tendríais que hacer o no hacer para seguir con esas 3 cosas más importantes para vosotros? Pensarlo en un momento. Con los ojos cerrados y, entre otras cosas, os vais a dar cuenta de que muchas veces cuando llega a vuestra mente hay demasiadas conexiones, hay mucho contagio, hay mucha contaminación, no os centráis realmente en lo que realmente queréis y eso es una pena. Dejaros sentir, es un minuto. ¿Estáis pensándolo? Y parece que no. Pero como el cuerpo está hecho para el placer, le tenéis que permitir ese placer de 50 segundos. Recordar que los niños a veces son mucho más felices cuando les regalamos una caja que cuando les regalamos algo que aparentemente la sociedad ha instaurado que es realmente el éxito. Si nos damos cuenta, los niños realmente prefieren la caja a una bici a veces o una moto, lo que sea, porque con la caja es siempre el mismo y la caja puede ser siempre aquello que quiera. Entonces, si cuando éramos pequeños éramos capaces de pensar y crear todas aquellas cosas que pensábamos,
pues hagamos todo lo posible para conseguirlo. Podéis ya abrir los ojos. Vale. Bueno, dicho esto, simplemente os he puesto ahora por el chat, perdonad porque ahora no me permite enviároslo, pero simplemente para que lo tengáis, son algunos tips, ¿vale?, de las cosas que nos pueden ayudar para ser más felices. ¿En qué consiste esto? Que hagamos todo lo posible para, pase lo que pase, busquemos siempre el lado positivo de las cosas. Incluso en las mayores adversidades hay historias maravillosas. Obligaros siempre, segundo tip, a descubrir algo nuevo. Obligaros siempre a rodearos de las personas que os dan la energía, no que os las quitan. Los mejores creativos suelen estar rodeados de otros creativos. Por eso generalmente se generan esos entornos, que la creatividad es una de las capacidades innatas humanas. Otra cosa, intentar recordar 3 cosas al día que han merecido la pena y, entre otras cosas, hacer todo lo posible para que ese efecto wow del niño interior siempre esté ahí con vosotros, ¿vale? Entonces, voy a poneros ahora mismo, creo que estáis viendo en mi pantalla el challenge. Mirad, yo no sé si alguno podrá irse corriendo a por un trozo de papel. Sirve también una servilleta, sirve también un post-it, sirve absolutamente lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene esto? Por contaros algo, ¿no? Por hacer un evento un poco más divertido. Cuando estamos trabajando en formaciones, pues a veces utilizamos algunas de estas técnicas, otras no, dependiendo pues también de la adaptación que hacemos a la empresa o a cada una de las personas. Os voy a pedir que hagáis un barquito de papel, ¿vale? Primero, algo muy sencillo y con esto acabamos. Primero es un folio, por ejemplo un post-it, y en vez de ponerlo en vertical, lo voy a poner en horizontal, ¿vale? Entonces, voy a doblar más o menos hasta la mitad, primera hoja. Voy a doblar hasta la mitad, segunda hoja, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora, si más o menos me veis, es doblar un poquito de papel, una esquinita y otra esquinita, ¿vale? Entonces, pensar que sois un maravilloso barco que está por ese mar, justamente, océano, esa maravilla de Mediterráneo que tenemos, por ejemplo, del Atlántico, y que de repente, bueno, pues nos hemos encontrado con una adversidad. No os asustéis, ¿vale? Directamente vamos a romper una parte del barco. Sois vosotros, pero tenéis que aprender a volveros a reconstruir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a romper sin miedo. Perdonad, este me lo he cargado un poquito más. Y, oye, pues mira, me faltan, pero solo hay que ver que el barco todavía sigue andando. Si nos damos cuenta aquí, ¿vale? El barco muchas veces está a la deriva. No sabemos qué es lo que va a pasar, ¿vale? Y qué curioso, fijaros que yo os diría que os pusierais una palabra mágica en vuestro interior que a vosotros os dé esa motivación, ese espíritu, esa capacidad de resiliencia, y cuando el barco parece que no tiene rumbo, aquí está la creatividad. Por eso, fijaros qué interesante que si nos damos cuenta, jamás digas que no puedes, porque siempre hay algo nuevo y algo positivo que crear. Bienvenidos a vuestro entorno de creación, bienvenidos a esa felicidad que es una actitud, y sobre todo fijaros que lo que hemos construido en este caso es una camiseta. Yo me he puesto la palabra serendipity, serendipia, porque al final me encanta el estar constantemente encontrando la felicidad por accidente. Así que yo he acabado. Quería dar las gracias sobre todo a mi coautora por este maravilloso proyecto que hemos sido capaces de sacar adelante juntas, que nos ha llevado muchísimo tiempo y finalmente lo hemos conseguido con la mejor editorial, con
la mejor persona tenías que ser tú, Agustín Paniker, sin lugar a dudas, y sobre todo descubriendo a los pedazos de artistas, escritores, intelectuales que siempre lleváis vosotros, y entre otras cosas, qué bonito que ha sido encontrarnos con un equipo excelente, excepcional. Antes por el chat daba las gracias, porque cada uno es tan mágico como tú, Agustín. Y por supuesto a mi queridísimo Pera Estupiñán, que te llevo siguiendo desde hace muchos años, que ha sido un verdadero honor hacer muchísimas cosas juntos, disfrutar, saber siempre de ti, encontrarnos siempre con esos momentos serendipia, aunque a veces no tenemos tanto tiempo de estar juntos, pero tenemos siempre la teoría del flow, se pasa el tiempo y lo pasamos fenomenal. Y sobre todo a nuestro queridísimo Edu Couchez por esas maravillosas ilustraciones fantásticas y ese trabajo y esos quebraderos de cabeza. Muchas gracias. Y sobre todo a todos los que estáis presentes, a todos los que habéis estado un rato compartiendo con nosotros y permitirnos abrir vuestro corazón. Bueno, muchísimas gracias, Alexia. Alexia por ser la última, pero Edu, Gemma, Pera, a todos y a todos los que habéis estado escuchando. Hemos llegado a ser más de 150 en algún momento, por lo tanto, es un gran éxito. El éxito es vuestro, de las autoras, sin duda, por vuestra buena dedicación. Yo he puesto aquí, no puedo dejar de poner el link para quien quiera comprar el libro o descargarlo por ebook. He ido leyendo en el chat algunas cosas, gente que ya lo tiene, que lo está disfrutando, que os lo agradece, por lo tanto, hay muchísimo feedback, muchísimo agradecimiento, hay mucha gente que os conoce, Gemma, Alexia, Pera, por tanto, yo he anotado aquí alguna idea. No sé si tenemos demasiado tiempo ahora para entablar un debate, pero quizás si tenemos 5 minutos, si alguien quiere añadir alguna cosa. Mucha gente dice que tiene ganas de empezarlo. A ver, ahora qué ha pasado con la pantalla. Pues no sé si es la pantalla de Alexia la que ahora aparece y aparece en blanco. No, estoy con la pantalla de Steve. Esto de las nuevas tecnologías es un lío, a la cual nos iremos familiarizando. Se ha hablado mucho de este libro del flow, de fluir, es un libro de Kairos, no debo dejar de mencionarlo. He puesto el apellido aquí de Mihaly Csikszentmihalyi, que realmente es difícil de pronunciar, grandísimo libro. Por tanto, a mí lo he puesto ahí en el chat. Han salido reflexiones, que muchas de las que habéis dicho vosotras, como pensar sobre cómo pienso, eso creo que lo ha dicho Gemma, o esto del placer que has comentado ahora, Alexia, también hay preguntas, bueno, o reconceptualizar la experiencia, eso lo transmitía Priscila, o esas 3 cosas tan importantes que tenga cada uno, o no lo sé, si alguien quiere añadir alguna cosa, alguna de vosotras, Gemma, Pera, Edu, yo no voy a hablar más. Gracias. No, yo solo diría que si alguien tiene alguna pregunta, que la pueda escribir en el chat. ¿Podemos estar unos minutos más, Agustín? Sí, sí. Y quería responder a una pregunta que me parece interesante, ¿no? Que estoy cogiendo al azar, disculpar que igual no estamos atendiendo a todas, pero bueno, siempre nos sirve, ¿no? Un poco compartirlas. Neca Prieto dice, ser feliz y ser más productivo, ¿no es una contradicción? Pues es muy buena pregunta, la verdad, creo que es súper buena pregunta y no tiene por qué ser una contradicción. Es decir, hemos hablado mucho del flow, que
y hemos hablado del flow en la presentación y en el libro hacemos referencia al flow y la editorial Kairos publica el libro Flow. Okay. Lo que quiero decir es que en los estados de flow, hablamos de los estados de flow, que es una idea muy interesante de Csikszentmihalyi, algo así, ¿sí? Que entramos en los estados de flow cuando el reto que tenemos es un poquito más por encima de nuestras habilidades. Y una de las características principales de estar en flow es que perdemos la noción del tiempo, estamos súper enfocados en eso y sentimos que es un reto que nos pone, ¿no? Entre comillas, y que queremos sacarlo adelante y perdemos esa noción del tiempo y vemos que nuestras capacidades se despliegan a tope, ¿no? Entonces, claro que vas a ser mucho más productivo en esos estados de flow. Y los estados de flow, todo el mundo relata que tiene emociones o sensaciones que equivaldrían a la felicidad, ¿no? Evidentemente estás mucho más productivo porque estás mucho más enfocado, mucho más concentrado, está ahí toda tu atención y por tanto adelantas mucho. La verdad es que cuando tú estás, y obsérvalo, no es porque lo digo, yo siempre digo, oye, compruébalo y obsérvalo. Si tú estás haciendo algo que es un reto muy desmesurado para ti o que no te apetece, no vas a estar productivo, porque no estarás ahí a full, completamente implicado, tu cerebro no estará ahí tan presente y con todas sus capacidades como para sacarlo adelante. Por tanto, no vas a estar tan productivo. Pero si estás productivo con algo que te gusta, la sensación de felicidad y de flow es total, en realidad. El libro del flow habla del flow en la familia, del flow en el trabajo, del flow en el deporte, del flow en diferentes contextos. Y supongo que aquí estás hablando más de la felicidad y ser productivo. Espero haber aclarado un poco la pregunta. Uh-huh. A colación, para terminar con esa pregunta, al final nos damos cuenta de que hay un estudio en Estados Unidos que dice que el 72% de las personas en su puesto de trabajo no son felices. 72%, wow, is too much. Y ahí hay mucho telework, es decir, teletrabajo. Entonces, en el fondo, cuando a nosotros nos pagan, realmente en los trabajos nos pagan por tener buenas ideas. Pero el problema es que muchas veces estamos tan condicionados del exterior y tengo que fichar y tengo que hacer las 8 horas y tal, que al final vamos perdiendo una productividad que, por ejemplo, con el confinamiento se han dado cuenta con ciertas empresas incluso que el trabajador ha sido muchísimo más productivo. Hago una mención que había una querida experta, una compañera que nos preguntaba antes que justamente con el confinamiento, qué era lo que ocurría, ¿no? Pero al final es eso, pues hacer todo lo posible para tener una rutina por lo menos a un 80%, aunque a lo mejor la queramos romper en el fin de semana, porque ese día queremos hacer nesting y es vuestro día para que no pase nada y os lo regaláis a vosotros, un 20% para autodescubrir, ¿vale? Está en el chat un poquito más arriba. Y en todo momento es eso, hablar con gente. El problema es que muchas veces, y fijar qué bonito, hemos contactado con esa gente a la que amamos, pero le contábamos cosas negativas, la que está cayendo y tal, y por supuesto, es algo que ha ocurrido que tiene un maravilloso aprendizaje para todos. Pero si cuando yo hago esa llamada cuento cosas positivas y digo lo mucho que quiero a esas personas, entre otras cosas, además del autodescubrimiento, pues puede ayudar, ¿vale? Todos tenemos anécdotas, yo me estoy enganchando a la lanza africana, no sé si algún día me aceptarían en una tribu, por decirlo así, pero al final cada uno ha tenido sus momentos de reencuentro y salir, nunca mejor dicho, de ese traje que es muy importante para ser felices. Y doy paso enseguida a Gemma, pero quería hacer un comentario a una pregunta que nos hacía, entre otros, nuestro querido experto, entre todos los que estáis en el maravilloso chat del confinamiento. Fijaros una cosa más interesante. Es verdad, lo hemos pasado extraño porque llevamos muy mal la obediencia externa. Llevamos a veces peor también la obediencia externa. Pero lo que nos damos cuenta es que la gente que era feliz fuera ha seguido siendo feliz dentro una vez esa teoría del flow ha evolucionado. Y la gente que fuera no era feliz, justamente dentro se ha puesto mucho más nerviosa. Entonces,
elegir quién queréis ser, dónde queréis ser, el trabajar con una actitud como filosofía de vida o quedarnos en el porque todo tiene que cambiar, porque la culpa es de los demás, etcétera, etcétera. Gemma, por favor, adelante. Sí, muy bien, muy guay. Bueno, hay una pregunta de Jeffrey Breyer que dice, estoy leyendo el libro, y yo te estoy viendo ahora, Jeffrey, hola, y hay ejercicios muy prácticos, es verdad, hay ejercicios prácticos. Buscábamos también esta parte de cómo aterrizar, ¿no? Todo este cuerpo de conocimiento que nos aportan las neurociencias, cómo aterrizarlo en nuestras áreas, sobre todo, ¿no? Del neurocoaching, de la neuropsicología, del neuroliderazgo. Y él pregunta cuáles son más útiles para... ¿cuáles son más útiles para hacer diariamente con el objetivo de mejorar la neuroplasticidad, ¿no? Entonces yo me remitiría un poco a la investigación, ¿no? Que hemos hablado de las ratitas, cuando tenían un ambiente enriquecido, ¿no? Un ambiente enriquecido donde tienes más estímulos, más retos, donde te enfrentas a cosas nuevas que tienes que superar, que tienes que aprender y hay una variedad de estas, ¿no? Eso, o sea, todo lo que sea también cambios, introducir cambios en tu vida, cambios quiere decir cambios de maneras de pensar, cambios en maneras de sentir y cambios en maneras de hacer, eso va a significar que estás creando un nuevo camino neural. Eso es plasticidad en acción. Si tú abres la puerta, por ejemplo, siempre con la derecha, a partir de hoy prueba a hacerlo con la izquierda y verás lo que te pasa. Te cuesta un poco, pero al final lo vas a conseguir. Acabas de crear una nueva ruta neural. Eso es plasticidad en acción. Y espero haber aclarado un poquito más la respuesta. La pregunta, perdón. Bueno, aquí alguien pregunta si vosotras habéis conseguido la felicidad en el día a día. Pues en el día a día es un trabajo diario, efectivamente. Es un trabajo diario. En el libro hay un capítulo que se llama The Brain Balance, el equilibrio cerebral, ¿no? Y hablamos de las 7 actividades neurocognitivas que son muy importantes y están muy bien documentadas para tener ese equilibrio cerebral. Entonces, estas 7 actividades, que son desde dormir bien, hacer ejercicio, tiempo para jugar, es decir, la alegría, la parte lúdica, el tiempo de conectar con los otros, tiempo de foco, tiempo de downtime, el tiempo de no hacer nada, que nos cuesta un montón, y tiempo de foco. El foco es esa atención de la que hablábamos antes y realmente es muy importante porque si tienes una atención buena, y de eso va el mindfulness, por ejemplo, que es una manera de entrenar tu cerebro, es como un músculo que tú entrenas tu atención y cuanto más la entrenas, mejor va a ser ese músculo. Entonces, la gente, por ejemplo, reporta siempre muchos estados de felicidad cuando está con este foco solo en una cosa, solo en una cosa. Entonces, todos esos son tips que si los traes a tu vida, pues claro, vas teniendo una vida equilibrada. Eso no quiero decir, es que a veces confundimos felicidad con estar siempre super high, ¿no? No es eso. A mí me gusta más hablar de la felicidad. O sea, hay una cosa que es el placer, que sería el placer inmediato, pues, y que es efímero. Pues me compro un helado y sí, me produce el placer, que es lo mismo que te compres un coche, ¿eh? Es un placer efímero, pero después se desvanece. A mí me gusta más hablar de una felicidad que tiene que ver, evidentemente, con traer emociones positivas en tu vida, pero que tiene que ver con tener sentido y propósito en tu vida. Y el sentido y el propósito tiene mucho que ver con hacer cosas para los otros, que trascendamos lo que hacemos y no sea solo para nosotros. Y también nos ayuda muchísimo poder canalizar bien nuestros talentos. Todos tenemos talentos y si tienes la suerte, por ejemplo, de trabajar en algo que te gusta, pues probablemente encuentras muchos momentos de flow
en tu trabajo. Es un ejemplo. Fijaros una cosa, totalmente de acuerdo con lo que acaba de deciros Gemma. Respondo también a la pregunta que nos hacía Monsa Escolar, que al final es eso, como la capacidad está en nosotros, lo habréis visto, personas que realmente viven en una condición extremadamente adversa, a lo mejor no ahora, sino siempre, y a lo mejor son las personas más felices del mundo. No tiene nada que ver con la edad, ¿vale? Porque hay personas con 100 años, 97 años que tienen un corazón joven y lo importante es que siempre lo mantengamos joven. Pero el tema de la felicidad está relacionado con 3 factores. El primero, genético, ¿vale? Por supuesto, lo heredamos de nuestros padres, familiares, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el entorno epigenético, es decir, las condiciones desde ambientales a todo lo que nos rodea con esas propias experiencias previas. Eso ya es un 60%, pero nos queda un 40%. Ese 40% siempre va a depender absolutamente de nosotros. Por lo tanto, es ¿qué vamos a hacer para ser felices? Y al final la clave está en el saber en todo momento de evolucionar, como decía la teoría de Darwin en 1836. Es decir, no se trata de ser ni el más inteligente, ni el más veloz, ni el que más tiene, mejor el que menos tiene, a veces es el que menos necesita, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es eso, que hay capacidad de evolución y resiliencia, es decir, como el ave fénix de las cenizas, volver a caer y volvernos a levantar desde cero para volver a empezar, y tenemos miles de casos. Me viene a la cabeza, perdonar, el caso de, entre otros, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era una mujer, la pobrecilla, atormentada, familia desestructurada, había tenido un montón de abusos sexuales desde la infancia, etcétera, etcétera, pero sin embargo, es verdad, tomaba muchísima medicación, benzodiazepinas, Prozac, quizá no es el mejor ejemplo, pero lo que nos dábamos cuenta es que cuando conectaba con esa teoría del flow, era imposible, era la mejor actriz, que nadie, absolutamente nadie, podía ver el dolor que llevaba por dentro. Por lo tanto, si tenemos esa capacidad de cuando estamos actuando o realmente estamos motivados en ese momento, hagamos todo lo posible para no ser vagos, porque nuestro cerebro es un tacaño cognitivo, y hacer todo lo posible para volver al estado anterior. Es más fácil volver a la nostalgia que volver a la felicidad, pero nuestra mente está hecha para la felicidad. Entonces os animo. Antes lo decía por el chat, que yo tengo una frase que cada vez que la oye mi gente o colaboradores se asusta, ¿no? He tenido la gran suerte de viajar siempre por el mundo desde que era una niña, por circunstancias familiares, pero también mi vida personal y laboral siempre he viajado porque es lo que más me gusta. Entonces tengo la gran suerte de conocer muchos países. Con COVID-19, lógicamente he estado en mi casa. Y para mí, ese estado del flow era salir, como escaparme en avión, y de repente podía tener un estrés horrible de trabajo, ¡pum!, porque estaba abierta a ese momento serendipity, a esa curiosidad, a poder hablar con la gente, etcétera, etcétera. Pero me he dado cuenta de que también desde casa estoy encantada, ¿sí? Hay que ver las condiciones que tenemos cada uno, que eso también va a ayudar, sin lugar a dudas. Pero el poderte entretener absolutamente hasta con una hoja que huela, ¿no? Y también tiene su belleza. Así que hagamos todo lo posible para trabajar en la belleza imperfecta. Hemos creído en esos modelos de éxito que son inexistentes, y os prometo que la belleza imperfecta es lo más perfecto que la naturaleza puede crear, y cuando vivimos ahí nos vamos a dar cuenta de que vamos a disfrutar más de la vida. Pues fantástico, yo creo que lo podemos dejar aquí. Os agradezco de nuevo a todas y todos vuestra participación. Y bueno, a comprar el libro, que alguna momento las autoras os lo podrán firmar. Ya lo encontraremos, la fórmula. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos por vuestra participación y por asistir, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido toda una experiencia para todos, ¿eh? Chao. Que nos vuelva la vida a juntar pronto. Sí. Chao. Chao, chao, chao. Gracias.